Bien, nos dice la definición de continuidad. Tenemos una función y igual a f de x. Y tenemos un número que lo hemos representado por c, que pertenece al conjunto de los números reales. Para ver si la función es continua, en ese valor c se deben de cumplir tres condiciones. Veamos primero qué nos dice y luego analicemos esas tres condiciones. Primero, la primera condición de continuidad nos dice que f debe de estar definida en x igual a c. ¿Qué significa eso? Significa que a la hora de evaluar la función en ese valor c, nos debe dar un número, es decir, debe de tener una imagen. Si eso pasa, diremos que la función está definida. La segunda condición de continuidad nos dice que el límite de la función debe de existir. Y ya vimos la semana pasada que para garantizar la existencia del límite de una función, teníamos que analizar los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Qué deberían de pasar con esos límites laterales? Tendrían que existir y ser iguales. Que existan significa que me dé un valor numérico. Que sean iguales significa que los valores numéricos deben de ser iguales. Bien, tercera condición de continuidad. Nos dice que el límite de la función, cuando lo analizamos, cuando x tiende a c, tiene que ser igual a simplemente evaluar la función en el valor de c. Notemos que el límite en la condición número 3 es el límite que se ha calculado en la condición 2. Notemos que la evaluación de c en la función f es lo que nosotros hemos realizado en la condición 1. En otras palabras, nos está diciendo que la condición 1 tiene que ser igual a la condición 2. Si eso pasa, entonces diremos que la función es continua en el valor de x igual a c. Ahora bien, ¿qué nos están dando a conocer esas condiciones de continuidad? Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Vamos a ir aquí para arriba. Vamos a dibujar nuestro sistema. Y supongamos que C se encuentra acá, sin pérdida de generalidad. Supongamos que ahí se encuentra posicionado C, el primer cuadrante en el lado de X. Positivo. Entonces, la primera condición de continuidad nos dice, F debe de estar definido, es decir que C debe de tener una imagen. Entonces, lo que debe de pasar para que sea continuo es que C tenga una imagen. Supongamos que esa imagen se ubica acá. Y llamémosle F de C. Eso es algo que debe de cumplir para que sea continuo. Siguiente. Nos dice que el límite de la función debe de existir. Eso quiere decir que cuando lo analicemos por el lado izquierdo y por el lado derecho de C, debe de existir una sucesión de puntos en los cuales se vayan acercando a un valor en específico. Ese valor en específico debe de ser tanto por la izquierda como por la derecha el mismo valor. Entonces, supongamos que tenemos la curva y que cuando lo analicemos por el lado izquierdo, tiene que haber
una sucesión de puntos en los cuales se vaya acercando a un límite. Y por el lado derecho, tiene que ver una sucesión de puntos en los cuales me permita irme acercando hacia un valor en específico. Y ese valor en específico tiene que ser el valor del límite. Cuando lo analicemos por la izquierda o por la derecha. Finalmente, la tercera condición nos dice que la imagen de C tiene que coincidir con el límite de la función. Y este es el límite de la función. Y ese va a ser igual a f de C. Entonces mi gráfica no queda más que sea de esa forma. En otras palabras, no tiene que haber no tiene que existir hueco. Si existe un hueco, significa que la función no está definida, es decir, que el punto no está relleno. No tiene que haber saltos. Es decir, que puede pasar que, por ejemplo, por el lado izquierdo, no tenga esa trayectoria, sino que esté un poco más arriba. Sí hay una sucesión de puntos en los cuales se acerca un valor numérico, pero hay un salto. Aquí hay un salto del límite lateral. Por la derecha hacia la izquierda hay un salto. Y ese salto hace que nuestra función no sea continua. Debe de pasar que no exista ese salto para que sea continua. Además, nos daremos cuenta que hay saltos finitos y hay saltos infinitos. Los saltos finitos los acabo de mencionar y los saltos infinitos se deben a el valor de x igual a c cuando se analiza cerca de una asíntota vertical. Intuitivamente les dice en el documento que una función es continua cuando ustedes colocan su lápiz sobre una página y comienzan a trazar la curva y en ningún momento sueltan ese lápiz del papel y terminan de trazar la curva. Entonces, intuitivamente eso es lo que significa continuidad. Es decir, que en ningún momento va a haber un salto, en ningún momento van a soltar el lápiz y van a comenzar a trazar la curva en otro punto, sino que esa sucesión de puntos que se van formando es continua. Es decir, no va a haber un hueco y no va a haber ningún salto. Eso es lo que básicamente nos está diciendo estas tres condiciones de continuidad. Ahora bien, no toda función es continua. Y aquellas funciones que no son continuas se les conoce con el nombre de discontinuas. ¿Y cuándo decimos que una función no es continua? Cuando no cumple al menos una de las condiciones impuestas, una de estas tres condiciones de continuidad. En la parte de discontinuidad de funciones existen clasificaciones. Existen funciones que no son continuas, es decir, que son discontinuas, pero evitables. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, que hay funciones que no son continuas, pero nosotros a la hora de redefinir nuestra función podemos llevarla a ser continua. Y existen funciones discontinuas no evitables. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay funciones que no son continuas y que, aunque nosotros redefinamos la función, no es posible hacerlas continuas. ¿Y cuándo se van a dar esos casos? Para el caso de evitables, debe de pasar lo siguiente. Sí o sí, el límite de la función debe de existir y puede llegar a pasar que la función no esté definida en el valor de c o
el límite de la función no coincida con la imagen de C. En otras palabras, noten que la condición 2 me está pidiendo que la cumpla, pero puede fallar la condición 1 o la condición 3. Si eso pasa, entonces nuestra función sí tiene remedio, que en un principio no va a ser continua, pero al redefinir nuestra función va a llegar a ser continua. Ahora, si el límite no existe, entonces la función ya no va a poder ser continua. A eso se le conoce como discontinuidad no evitable. Y para ello hay dos clasificaciones. Están los de salto finito y los de salto infinito, que es lo que mencionaba en el bosquejo de arriba. Decimos que es de salto finito si los límites laterales son diferentes, pero existen. Es decir, los límites laterales me dan valores numéricos, pero esos valores numéricos son distintos. Sabemos que eso implica que el límite no existe. Entonces la clasificación sería discontinua, no habitable, de salto finito. Si el límite no existe porque el límite me dio más infinito o menos infinito, o los límites laterales me dieron más infinito o menos infinito, entonces su clasificación sería discontinua, no habitable, de salto infinito. Y noten que estas definiciones nosotros ya las estudiamos la clase pasada. Eso corresponden a límites infinitos. Recordemos que los límites infinitos se analizan para obtener las asíntotas verticales. Entonces, en otras palabras, como les mencionaba en el bosquejo, los saltos infinitos se dan cuando estamos analizando cerca de una asíntota vertical. Bien, y algo que deben de tener presente es en el caso de las funciones continuas. Aquí estamos analizando de forma puntual, es decir, estamos viendo en un valor en específico cuando una función es continua. Pero para analizar la continuidad de una función en un conjunto, lo que se hace es analizar el dominio de la función. Y en el dominio de la función siempre va a ser continuo. Cuando nos pidan, por ejemplo, determinar el conjunto donde las funciones son continuas, entonces, en otras palabras, le están pidiendo cuál es el dominio de la función. Porque ahí toda función es continua. El único problema que puede ver es en la frontera. Y ya vamos a analizar un par de casos cuando veamos el análisis de la continuidad de una función seccionada. Comencemos a analizar